En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, reciban la bendición del Altísimo. Que la paz de Cristo repose en sus corazones y que el Espíritu Santo ilumine cada pensamiento mientras escuchan estas palabras. Hoy, lo que vamos a compartir no es un simple consejo piadoso ni una reflexión pasajera, es una revelación, un llamado urgente y al mismo tiempo un don de misericordia. Porque el Papa León XIV, en su profunda meditación y comunión con Dios, ha compartido con el mundo un secreto que muchos desconocen, una advertencia revestida de amor pastoral, pero también cargada de esa fuerza profética que atraviesa los siglos. Él ha dicho con firmeza: el ángel de la muerte visita a quienes descuidan la oración antes de dormir, porque la noche es el umbral donde las almas son probadas. Sí, hermanos, el Papa habla con claridad y nosotros, como pueblo creyente, debemos escuchar con atención, con reverencia y con corazón abierto, porque no se trata de un miedo vacío, sino de una verdad espiritual confirmada por la Sagrada Escritura. La Biblia nos enseña que la noche siempre ha sido un momento de prueba. El Salmo 91 nos recuerda: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la destrucción que devasta a pleno sol. Palabras eternas que nos hablan del combate invisible que ocurre cuando el sol se oculta y el hombre reposa. El Papa León XIV ha explicado que cada noche, cuando el cuerpo se entrega al descanso, el alma queda expuesta. Y si no está protegida por la oración gracia, por el refugio del Señor, queda vulnerable al ataque de los enemigos espirituales, vulnerable incluso a la visita del ángel de la muerte, aquel que viene como prueba, como recordatorio de que no sabemos ni el día ni la hora en que seremos llamados. Pero escuchen bien, no es un mensaje de desesperanza, anés, más bien una advertencia llena de misericordia, porque Dios, en su amor, nos entrega un arma poderosa, sencilla y accesible, a la oración antes de dormir. Esa plegaria que abre los cielos, que convoca a los ángeles protectores, que reviste nuestra alma de luz y que nos prepara para reposar en paz bajo la sombra del Altísimo. El Papa ha dicho: a muchos cristianos viven su día con devoción, pero olvidan que la batalla más silenciosa se libra en la noche. No olviden, hijos míos, que hasta Cristo oró antes de dormir y que en Getsemaní, en medio de la oscuridad, luchó en oración para vencer. ¿No es acaso un eco de lo que Jesús mismo enseñó a sus discípulos? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Mateo 20, y 6,41. Hermanos, aquí comienza el misterio, porque la oración nocturna no es solo un hábito devocional, es un muro de fuego, es una armadura de luz. Y el Papa León XIV nos dice que aquel que ignora esta práctica se expone sin saberlo a que el ángel de la muerte lo visite, no siempre para arrebatarle la vida en ese momento, sino para recordarle que su alma corre peligro si no permanece en gracia. Por eso, hoy vamos a recorrer juntos las raíces bíblicas de esta enseñanza, los testimonios de santos y doctores de la Iglesia, y finalmente revelaremos cuál es la oración que el Papa León XIV nos suplica no olvidar jamás antes de cerrar los ojos cada noche. Abramos, pues, nuestro corazón. Escuchemos con humildad y con esa santa atención que nos hace despertar en la fe, porque lo que está en juego no es una costumbre más, sino la eternidad misma. El Antiguo Testamento ya nos habla del poder de la noche como escenario de encuentro con Dios y, al mismo tiempo, de batalla espiritual. Recordemos a Jacob luchando con el ángel hasta el amanecer. Fue en la noche donde Jacob recibió un nuevo nombre en Israel, el que lucha con Dios. Fue en la oscuridad donde la promesa de su destino se selló. También fue en la noche cuando el ángel exterminador pasó por Egipto
en el episodio de la Pascua. Aquellos que habían marcado con sangre sus puertas fueron librados, mientras que los demás lloraron la visita de la muerte. ¿No es esto un anuncio profético de lo que el Papa León XIV nos recuerda hoy? La noche puede ser protección o juicio. Depende de si hemos sellado nuestra vida con la oración, que es como esa sangre del Cordero sobre el dintel de nuestro corazón. El rey David, hombre conforme al corazón de Dios, decía en el Salmo 4: «Han en paz, me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo». Aquí hay un secreto. David no dormía sin antes elevar su plegaria. Reconocía que solo bajo la mirada del Señor podía descansar seguro. Y más adelante, en el Salmo 63, se leen: «En mi lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti durante la noche». He aquí la actitud del justo: no entrega sus pensamientos a la oscuridad, sin antes dirigirlos a la luz de Dios. El Papa León XIV insiste en que la oración nocturna es un sello espiritual. Dice: «Es como cerrar la puerta de la casa con llave, no para encerrar, sino para proteger». Así también la oración, antes de dormir, cierra el alma al enemigo y la abre a los ángeles guardianes. ¿Cuántos santos han vivido esta práctica con fervor? Santa Teresa de Ávila aconsejaba a sus hijas espirituales que nunca se acostaran sin antes hacer un breve examen de conciencia y rezar con humildad. San Juan Bosco enseñaba a los jóvenes que la oración de la noche era el escudo contra los sueños turbios y las tentaciones ocultas. San Francisco de Asís pasaba largas noches en oración, comprendiendo que cada hora de oscuridad era también una oportunidad para la gracia. Pero, hermanos, no se equivoquen. No estamos hablando de largas horas de vigilia, sino de un acto sencillo, profundo y lleno de fe. El Papa León XIV habla de una oración específica, breve pero poderosa, que convoca la protección del cielo y disipa las sombras de la muerte. Esa oración será revelada en este mensaje, porque no podemos guardar silencio cuando la salvación de tantas almas depende de este conocimiento. Ahora bien, ¿por qué el ángel de la muerte? ¿Por qué esta figura aparece en las palabras del Papa? Escuchen con atención. El ángel de la muerte no siempre es destrucción. También es un mensajero de Dios. En la Escritura lo vemos como aquel que ejecuta la justicia divina, pero también como recordatorio de que la vida del hombre es frágil y pasajera. Dice el Eclesiastés: «Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir». Eclesiastés 30. Y el Salmo 39 nos advierte: Señor, hazme saber el término de mis días y cuál es la medida de mis años. Sepa yo cuán frágil soy». El Papa León XIV, al hablar del ángel de la muerte, no busca infundir pavor irracional, sino despertar esa santa conciencia de que la vida puede extinguirse en cualquier instante y que solo la oración nos mantiene preparados. Jesús mismo narró la parábola del rico insensato en Lucas 12 en necio. Esta misma noche te reclamarán la vida, y lo que has preparado, ¿para quién será? ¿No es acaso la advertencia de que la noche puede ser la hora decisiva? Por eso, hermanos, el Papa nos suplica a no descuiden la oración nocturna, no entreguen su descanso sin antes entregarse al Señor, porque la oración es como un pacto renovado, un sello de gracia, una muralla invisible contra el enemigo. A lo largo de esta enseñanza, vamos a descubrir juntos cómo prepararnos espiritualmente cada noche, cómo reconocer la importancia de este acto y finalmente vamos a pronunciar la oración que el Papa León XIV nos entrega para estos tiempos. Porque no olvidemos en el enemigo acecha de noche, pero más grande es el que está con nosotros, el que envía a sus ángeles para guardarnos en todos nuestros caminos. Así lo promete el Salmo 91. Han pues a sus ángeles, mandará acerca de ti,
que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aquí, hermanos, comienza nuestro camino de luz. Y en este primer tramo, lo que debemos grabar en lo más profundo del corazón es que la noche no es un espacio, la noche es campo de batalla espiritual, y quien se duerme sin orar, se duerme desarmado. El Papa León XIV lo expresó con palabras firmes: el que no ora antes de dormir, entrega su alma desprotegida al enemigo, pero el que ora, aunque sea con una sola plegaria sincera, será rodeado por la milicia celestial. Por eso, desde este momento, hagamos un propósito: que nunca más pase una noche en nuestra vida sin orar. Y mientras avanzamos en esta revelación, preparemos nuestro corazón para recibir la oración que nos ha sido confiada. Hermanos amados, continuemos este camino de revelación que el Papa León XIV ha confiado a los fieles. Hemos comprendido que la noche es más que un tiempo de reposo, es un escenario donde se libran batallas invisibles. Y ahora vamos a adentrarnos más profundamente en la enseñanza bíblica y en los testimonios de los santos, para entender cómo la oración nocturna se convierte en un escudo contra la visita del ángel de la muerte. La Escritura está llena de episodios en los que la noche se transforma en un tiempo decisivo. Recordemos al pequeño Samuel, que escuchó la voz de Dios en el silencio nocturno del templo. 3 veces fue llamado antes de responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 39. ¿No es acaso una imagen perfecta de cómo, en la oscuridad, el alma debe estar vigilante, lista para responder al llamado divino? La noche también fue el escenario en que Jesús nació. Mientras los pastores velaban sus rebaños, la gloria de Dios resplandeció en medio de la oscuridad, anunciando la llegada del Salvador. Lucas 2:8-11. Allí vemos cómo la noche puede convertirse en cuna de esperanza, siempre que el hombre esté despierto en espíritu. Pero también encontramos la advertencia contraria en la misma noche. Cuando todos dormían, el enemigo sembró cizaña en medio del trigo. Mateo 13:2-5. La noche es, por tanto, doble, puede ser bendición o perdición, dependiendo de si estamos bajo la luz de la oración o sumidos en la indiferencia. El Papa León XIV ha dicho: el ángel de la muerte no actúa por capricho sino por mandato. Él recuerda al alma que la vida es frágil y que debe estar preparada. El que ora, aun si muere en la noche, muere en gracia y en paz. El que descuida la oración, si es lamado, puede encontrarse desnudo y sin defensa. Estas palabras deben resonar en nosotros con la seriedad que merecen, porque el tiempo de la muerte es incierto. Nadie puede garantizarse a sí mismo que verá un nuevo amanecer. Y sin embargo, qué pocos recuerdan elevar una oración antes de cerrar los ojos. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, enseñaba que quien ora se salva, quien no ora se condena. Y entre todas las oraciones, él insistía en el examen nocturno como un momento indispensable en pedir perdón, agradecer y encomendarnos a la Virgen María. San Alfonso comprendía que en la noche el alma se prepara para un pequeño juicio. En el sueño es imagen de la muerte, y cada despertar es como una resurrección anticipada. San Agustín, en sus Confesiones, describe cómo en sus noches inquietas buscaba a Dios y encontraba paz al invocar su nombre. Decía: «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, mas tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba». Sus noches se transformaban en diálogo, en encuentro. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor, también nos dejó testimonio de cómo en sus noches de sufrimiento nunca se dormía sin antes hacer un acto de abandono total en las manos de Dios. Para ella, la oración antes de dormir era un gesto de confianza infantil, como una niña que se acurruca en los brazos del padre. Todos estos ejemplos confirman lo que el Papa León XIV subraya.
La oración nocturna no es opcional, sino vital, porque la noche simboliza el paso hacia la eternidad. En el libro del Éxodo, capítulo 12, se relata la noche de la Pascua. Cuando el pueblo de Israel fue librado del ángel de la muerte, la señal fue la sangre del Cordero sobre las puertas. Y hoy, para nosotros, esa señal se actualiza en la oración hecha con fe en la sangre de Cristo. El Papa ha dicho, cada vez que un cristiano ora antes de dormir, la sangre del Cordero marca espiritualmente su vida y su casa, y el ángel pasa de largo. Es impresionante cómo todo encaja en el plan divino. La oración nocturna es nuestro sello pascual, nuestra marca de pertenencia a Cristo. Queridos hermanos, comprendamos esto. No es la extensión de la oración lo que importa, sino la disposición del corazón. Jesús mismo advirtió en Mateo 67: cuando oréis, no multipliquéis las palabras como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. El Papa León XIV recalca que una oración sincera, breve pero profunda, es suficiente para atraer la protección celestial. Y ahora pensemos en algo muy concreto. ¿Cuántos de nosotros, después de un día cargado de preocupaciones, caemos en la cama sin siquiera dar gracias? ¿Cuántos dejan que su último pensamiento sea un teléfono, un entretenimiento, un problema? Y sin embargo, ese último pensamiento es el que marca el umbral de la noche. El Papa nos exhorta que el último pensamiento de tu día sea Dios. Así, tu primer pensamiento al despertar también será Dios. Cuando el ángel de la muerte visita, no siempre viene para arrebatar la vida, sino para recordar que podríamos haber sido llamados. Y ese recordatorio, aunque silencioso, debe estremecer nuestra alma, porque solo la oración nos da la certeza de estar preparados. La Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, también nos invita a esta práctica. En Fátima, en Lourdes, en tantas apariciones, siempre insiste en el rezo cotidiano, en la perseverancia en la oración. Muchos de los videntes relataron que rezaban con fervor antes de dormir, confiando en el manto de la Virgen. El Papa León XIV señala que la Virgen es el refugio más seguro durante la noche, pues su presencia maternal aleja toda sombra de temor. El Papa cita también al Catecismo de la Iglesia Católica, que en el número 2846 enseñan la oración es una vigilancia del corazón. ¿Qué mejor momento para vigilar el corazón que antes de abandonarse al sueño? Queridos hermanos, estamos viendo cómo todas las voces de la tradición convergen a la Biblia, los santos, el magisterio. Todo nos conduce a una conclusión clara. El que ora antes de dormir vive bajo la protección de Dios. El que no ora queda expuesto a las tinieblas. El Papa León XIV ha compartido incluso una visión que recibió en oración. En ella vio a multitudes de personas que dormían sin orar, y sobre ellas se cernía una sombra oscura, mientras que aquellos que rezaban eran cubiertos por una luz blanca, como un resplandor que descendía del cielo. Y escuchó estas palabras: la oración es la llave de la noche. El que la tiene duerme en paz. El que la pierde, duerme en peligro. Estas palabras, hermanos, no son poesía, son profecía, y nos llaman a una decisión práctica: nunca más cerrar los ojos sin orar. Pero aún falta más, porque la enseñanza del Papa no solo nos recuerda la importancia de la oración, sino que también nos entrega una fórmula concreta, una oración específica que debemos rezar. Esa oración será revelada en el último tramo de este mensaje. Antes, debemos preparar el alma, comprender por qué esta oración tiene un poder tan particular y cómo conecta con las promesas de Cristo. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto,
vivirá. Juan 1125. Orar antes de dormir es como renovar esta fe en la resurrección. Y es como decir: Señor, si esta noche me llamas, que me encuentre en tus brazos. El Papa León XIV lo explica así en cada noche. Es una pequeña Pascua. Morimos al mundo, descansamos en la tumba del sueño y despertamos como en una resurrección. Pero si no oramos, la muerte puede sorprendernos en la oscuridad, sin que nuestra alma esté lista. Por eso, la oración nocturna no es un rito vacío, es una proclamación de fe, una confesión de esperanza. Acto es entregar a Dios el día vivido, pedir perdón por nuestras faltas, agradecer sus dones y confiar el mañana en sus manos. El Papa ha compartido también que muchos fieles han experimentado gracias particulares al ser constantes en esta práctica en sueños de paz, protección de accidentes, fortaleza en la enfermedad y sobre todo la gracia de morir en gracia de Dios. Porque quien se acostumbra a orar antes de dormir, cuando llegue la hora de su último sueño, lo hará también en oración. Así, hermanos, comprendemos que esta práctica sencilla es en realidad un camino de santidad. No es una carga, sino un regalo. No es una obligación seca, sino un puente hacia la eternidad. Imaginemos por un momento cómo cambiaría nuestra vida si cada noche, antes de dormir, nos arrodilláramos y eleváramos, aunque sea una breve plegaria. Seríamos más conscientes de la presencia de Dios, más humildes al reconocer nuestros pecados, más agradecidos, más confiados, y sobre todo, estaríamos preparados para el encuentro final. El Papa León XIV concluye esta enseñanza con palabras que estremecen: el ángel de la muerte visita cada noche, pero no todos lo perciben. Algunos lo encuentran preparados, otros lo encuentran desnudos. Asegúrate de ser hallado vestido con la luz de la oración. Hermanos, no dejemos pasar esta oportunidad. La misericordia de Dios nos regala este conocimiento para que no vivamos en la indiferencia. Cada noche es un regalo. Cada noche puede ser la última, y cada noche es la ocasión perfecta para encontrarnos con Dios. Hermanos, hemos llegado al momento decisivo de esta revelación. Hemos recorrido las Escrituras, hemos escuchado las voces de los santos, hemos atendido las palabras proféticas del Papa León XIV, y todo nos ha conducido a esta verdad. A la oración antes de dormir es el sello de protección contra la visita del ángel de la muerte. El Papa, en su enseñanza, ha insistido en que esta oración no es un secreto oculto para unos pocos, sino un don ofrecido a toda la Iglesia. Es un regalo del cielo para este tiempo de confusión y de tinieblas espirituales. Él ha dicho: Dios me ha mostrado que esta oración, rezada con fe cada noche, es como una sangre pascual sobre las puertas de las almas. El ángel de la muerte pasará y no podrá tocar a los que estén marcados por ella. Antes de pronunciarla, comprendamos su sentido. No es un conjuro, no es una fórmula mágica. Es un acto de fe, de entrega y de confianza absoluta en Cristo. Toda su fuerza proviene del nombre de Jesús, de la sangre derramada en la cruz, de la intercesión de la Virgen María y de la custodia de los santos ángeles. El Papa León XIV explica: quien la pronuncia debe hacerlo con corazón sincero, en humildad, sabiendo que cada palabra es una confesión de fe. Aunque solo dure unos minutos, abre las puertas del cielo sobre quien la recita. Y ahora, hermanos, escuchemos la oración que el Papa ha revelado al Señor Jesucristo: Hijo del Dios vivo, en tus manos entrego mi espíritu esta noche. Cúbreme con tu sangre preciosa, líbrame de todo mal, y si es tu voluntad llamarme hoy, que despierte en la luz de tu reino. Virgen María, Madre mía, extiende tu manto sobre mi lecho. Santos ángeles de Dios, defendedme en la batalla. En tu paz me duermo, en tu nombre descanso, y en tu gracia quiero despertar. Amén.
Esta es la oración tan simple, profunda, luminosa, una plegaria que concentra en pocas palabras el misterio de la fe entrega a Cristo, confianza en su sangre, refugio en María, auxilio de los ángeles y esperanza en la resurrección. El Papa León XIV insiste en que cada fiel debe hacer la suya, que cada noche, al cerrar los ojos, la pronuncie con devoción, incluso aunque esté cansado, incluso aunque apenas tenga fuerzas, porque esta oración es como una llave de oro que cierra la puerta al enemigo y abre la puerta a los ángeles. Hermanos, imaginemos por un momento cómo cambiaría la Iglesia si millones de fieles en todo el mundo rezaran esto cada noche. El poder del mal se vería reducido, las familias estarían más protegidas, las almas más preparadas. Sería como una red inmensa de luz envolviendo al mundo. El Papa ha dicho en sí: esta oración es acogida con fidelidad, se detendrán muchas desgracias nocturnas, muchos ataques del enemigo, y muchas almas morirán en paz. No es casualidad que la Iglesia siempre haya bendecido las oraciones de la noche, desde la liturgia de las horas, con las completas, hasta las sencillas jaculatorias, enseñadas por los santos. Siempre se nos invita a no entregar el día sin un último acto de amor a Dios. Esta oración que el Papa comparte es un eco renovado de esa tradición, adaptada a nuestra época, marcada por tantas distracciones y olvidos. Hermanos, a partir de hoy, no permitamos que la noche nos encuentre desarmados, que cada cama se convierta en un pequeño altar, que cada hogar se cubra con la sangre de Cristo a través de esta oración. Recordemos las palabras del Salmo 121. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma, el Señor guarda tus entradas y tus salidas, desde ahora y por siempre. Y no es el dormir una salida y una entrada, salida del día y entrada en la noche. Por eso debemos sellar ese tránsito con la oración. Muchos preguntarán: ¿y qué sucede si olvido rezar alguna noche? El Papa responde con misericordia: no temas. Dios ve tu corazón, pero lucha por no olvidar, porque el enemigo no olvida. Haz un propósito firme, y si caes en el descuido, levántate al día siguiente con más fuerza. Esta enseñanza no es un peso que aplasta, sino una luz que guía. La oración nocturna no roba descanso, lo multiplica. Quien ora antes de dormir descansa más profundamente, porque su alma se abandona en paz. Hermanos, quiero que piensen en esto. Cada noche es un ensayo del momento final. Un día llegará nuestra última noche en esta tierra. ¿Cómo querríamos vivirla? ¿En distracción, en silencio frío, o en oración, entregados en los brazos de Cristo? El Papa León XIV nos recuerda: quien ora cada noche, cuando llegue su última noche, no la temerá, porque será como una noche más, pero con la diferencia de que al despertar abrirá los ojos en la eternidad. ¡Qué promesa más hermosa! ¡Qué esperanza más cierta! Por eso, no dejemos pasar esta enseñanza como una anécdota. Transformémosla en un hábito. Que nuestros hijos aprendan esta oración, que nuestras familias la repitan juntas, que cada cristiano la lleve grabada en su corazón. La Virgen María, nuestra Madre, nos acompaña en este camino. Ella, que guardaba todas las cosas en su corazón, también oraba en la noche. Ella nos enseña a confiar como niños. Cuando rezamos esta oración, no estamos solos. A María nos cubre, los ángeles nos rodean, Cristo nos sostiene. Queridos hermanos, acerquémonos a la conclusión de este mensaje con gratitud. Hemos recibido un tesoro, hemos sido advertidos con amor, hemos sido fortalecidos en la fe, y ahora sabemos qué hacer cada noche: rezar, entregarnos, confiar. Antes de dar la bendición final, elevemos una última reflexión. El ángel de la muerte no debe ser visto solo con temor, sino también como mensajero de la eternidad. Cada noche puede visitarnos, pero quien reza lo recibe con paz, porque sabe que Cristo lo guarda.
El Papa León XIV concluye esta enseñanza con palabras de padre y pastor. No olviden, hijos míos, que la oración antes de dormir es el beso de Dios sobre su frente. Es el sello que los prepara para todo. Duerman en gracia y despierten en gracia. Así, ni la muerte tendrá poder sobre ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo les bendigo. Que el Señor los guarde esta noche y todas las noches de su vida. Que la Virgen María extienda su manto sobre ustedes, que los santos ángeles custodios velen su descanso. Y que, cuando llegue su última noche, los encuentre en oración y en paz. Y ahora, hermanos, si esta enseñanza ha tocado su corazón, si esta revelación del Papa León XIV ha fortalecido su fe, los invito a unirse a esta misión. Suscríbanse a este canal, compartan este mensaje para que más almas reciban esta luz y aprendan la oración que puede salvar sus vidas. Juntos formemos una comunidad de fieles que ora cada noche, sellando el mundo con la protección de Cristo. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes.